Cuando las fuerzas aliadas entraron en los campos de concentración de Auschwitz el 27 de enero de 1945, lo que encontraron fue una trágica escena de exterminio masivo como nuestro mundo nunca antes había presenciado. En este contexto, no es de extrañar que muchos de los supervivientes del que sería conocido como el infierno en la tierra dijeran que nunca podrían siquiera haber imaginado los horrores que allí presenciaron. Por eso hoy veremos al detalle cómo era pasar un día en el considerado peor campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Quédate para conocer todos los detalles, te dejarán simplemente boquiabierto. Luego de que Alemania desencadenara la Segunda Guerra Mundial y se encargara de invadir Polonia, el Schutzstaffel, conocido popularmente como SS, es decir, el cuerpo paramilitar de guardaespaldas que protegían a Adolf Hitler y se encargaban de la seguridad en sus dominios territoriales, convirtió a Auschwitz en un campo de prisioneros de guerra. Más adelante, se anunció la creación de un segundo campo de concentración en la misma ciudad, Auschwitz II, que se convertiría en el epicentro de innumerables atrocidades. Fueron enviadas a este complejo cerca de 1,3 millones de personas, de las cuales 1,1 murieron en ese mismo lugar, en su mayoría judíos, y sus restos fueron profanados. Esta cifra es impactante por sí misma, pero se vuelve todavía peor cuando los supervivientes contaron los horrores que tuvieron que pasar en su tiempo en el campo de concentración, en el que esperaban día tras día el momento de su muerte. Cuando Adolf Hitler asume el poder en la Cancillería entre los años 1933 y 1945, impulsa un nuevo programa de exterminio masivo que había sido citado por múltiples extremistas de derecha antes que él. Esta política nazi era conocida como la solución final al problema judío. Antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Alemania ya contaba con múltiples campos de concentración que actuaban como centros de detención de prisioneros políticos judíos y otros enemigos del Estado nazi, pero estos eran solo el presagio de lo que estaba por venir. Cuando los nazis invadieron Polonia, crearon campos de concentración en los cuarteles del ejército polaco. El famoso Rudolf Hess, uno de los mayores líderes del Tercer Reich, supervisó el desarrollo de este campo inicial y fue el primer comandante del campo. ¿Por qué se eligió Auschwitz para la construcción del campo de concentración? Probablemente porque estaba situado justo en el punto de unión de 44 vías paralelas o líneas de ferrocarril que podrían utilizarse fácilmente para transportar prisioneros de guerra. Rudolf Hess ordenaría también la construcción de un crematorio destinado inicialmente a ser utilizado como medio para quemar cuerpos de presos ejecutados o que habían muerto de otro modo, pero para mayo del año 1942 se habían instalado 3 hornos que podían quemar 340 cadáveres en el transcurso de un día, y estos comenzaron a ser utilizados para quemar prisioneros que aún siguieran con vida, para matarlos de esa cruenta manera. De este modo, los hornos crematorios se convertirían en un símbolo de la crueldad del régimen nazi y de su desprecio por la vida humana. Cuando Himmler, líder de las temibles SS, visitó el campo de concentración en marzo del año 1941, ordenó que se ampliara el campo para poder enviar aún más víctimas a Auschwitz. Esto dio lugar a la construcción de un segundo campo en las proximidades del campo original, Auschwitz II o Birkenau, que terminó siendo una sección del primero, como si funcionaran como una megaestructura de tortura y sufrimiento, el cual fue finalizado en menos de 6 meses. Este cambio aumentó la capacidad de prisioneros de 15.000 a más de 90.000, una cifra monstruosa que muestra cómo el régimen nazi solo estaba comenzando y que podía ser capaz de cualquier cosa. Del total de presos que pasaron alguna vez por Auschwitz, cerca de 1 millón eran judíos. El resto de prisioneros, unos 200.000, eran principalmente polacos no judíos, gitanos, homosexuales, prisioneros de guerra soviéticos y personas mentalmente incapacitadas para ser utilizadas en la guerra. La escala de horror, muerte y tortura infligida a los prisioneros de guerra es difícil de entender.
Cuando el ejército rojo soviético llegó a Auschwitz, encontró una pila gigante de zapatos abandonados por las víctimas de esta tragedia inhumana y la fotografió. La imagen es impactante e inquietante y ejemplifica la brutalidad del régimen nazi, para el que la vida humana no significaba nada. A este campo de concentración, los prisioneros llegaban en vagones de ganado de alguno de los trenes que circulaban por la zona, hacinados y en las peores condiciones que se puede imaginar, aunque nada en comparación con lo que les esperaba. Las víctimas eran examinadas por médicos nazis y los que consideraban no aptos para el trabajo o el deber eran enviados inmediatamente a ducharse en los baños, pero estas duchas serían de tipo letal, y estos baños eran en realidad cámaras de gas encubiertas, ya que este era solo un método para reducir el número de prisioneros no aptos, los cuales generalmente serían niños pequeños, mujeres embarazadas, personas con alguna enfermedad mental o personas mayores. Una vez que los prisioneros no aptos se encontraban dentro de las cámaras de gas, eran expuestos a un gas venenoso letal llamado Ciclón B, un pesticida formulado en base al cianuro. La mayor tragedia que rodea todo este episodio fue que estos prisioneros nunca fueron registrados en la base de datos nazi, y por lo tanto es imposible averiguar el verdadero alcance de las horribles atrocidades cometidas contra los débiles y los ancianos. Los presos políticos llevaban un triángulo rojo cosido en la camisa, mientras que los criminales alemanes tenían una pieza verde. Las prostitutas y los gitanos vestían de negro, y los homosexuales de rosa. Además, se obligaría a los judíos a llevar un distintivo amarillo con el diseño de la estrella de David, y de este modo se diferenciaría a los prisioneros en varias facciones. En adición a esto, la nacionalidad de los reclusos se indicaba con una letra que era cosida en su ropa, por lo que se generó una suerte de jerarquía racial, siendo los presos alemanes los que estaban más arriba en esa escala y los judíos en el fondo de la misma. Para los hombres, el día comenzaba a las 4:30 de la mañana y las mujeres se levantaban incluso antes, cuando el supervisor de la sección hacía sonar un gong que indicaba el comienzo del trabajo diario. El supervisor del bloque iba golpeando a los reclusos con un palo para obligarles a utilizar las letrinas rápidamente. Las disposiciones sanitarias eran, por supuesto, absolutamente horribles y provocaban muchas infecciones y enfermedades. Para desayunar, los prisioneros solo recibían unos 500 miligramos de un sustituto de café, con el único fin de que continúen trabajando. Luego se hacía sonar un segundo gong que los obligaba a salir fuera y que se pusieran en filas ordenadas de 10 para poder contarlos. Los reclusos se veían obligados a permanecer fuera durante horas hasta que llegaban los funcionarios de las SS para el recuento y el comienzo de la jornada de trabajo y esclavitud. El almuerzo se servía a mediodía y consistía en una sopa aguada que, según los informes, era repugnante y antihigiénica, mientras que la cena consistía en unos míseros 300 gramos de pan enmohecido y no apto para el consumo. No había descansos durante todo este tiempo, por lo que el único tiempo de mínimo letargo llegaría por la noche, luego de volver a ser contados e incluso castigados por alguna infracción que hubiesen cometido durante el día. Los prisioneros judíos no tenían derecho a recibir correo y por lo tanto se les mantenía privados de cualquier noticia familiar en el exterior. Para dormir, miles de prisioneros se veían obligados a encerrarse en un solo barracón de madera o ladrillo, y en cuanto sonaba el gong del toque de queda nocturno, Auschwitz quedaba en completo silencio. En la oscuridad de la noche, solo un loco continuará sus experimentos. Ese loco sería Josef Mengele, que llegó a ser conocido como el Ángel de la Muerte por sus crudos e inhumanos experimentos con prisioneros judíos. Sin duda, el dolor y los sacrificios de esas personas no deben olvidarse nunca, para que esto no vuelva a ocurrir nunca más en la historia. Cuéntanos en los comentarios, ¿tienes alguna experiencia cercana con este campo de concentración? ¿Te impactó cómo era la vida de las personas en este lugar de terror?